Ahora sí, muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta presentación que vamos a estar revisando en la noche de hoy. Es una presentación que espero, y más que generar, digamos, resolución de lo que, pues, para algunos serán cosas nuevas que aprender, para otros más bien serán cosas en donde nos van a servir o nos pueden servir como punto de partida de aprendizaje y para poder seguir buscando más al respecto. Esta presentación obviamente no tiene conflicto de interés con nada y, como les dije, el objetivo principal es incentivar e iniciar el proceso de formación continua en temas relacionados con COVID-19. Para nadie es un secreto que esta enfermedad, bueno, inició de un momento a otro y que ha sido muy complejo el manejo, porque lo que para unos tiene mayor importancia, para otros quizás no mucho, y para lo que para algunos es mejor basarse en la fisiología, para otros es más importante en la evidencia. Yo soy de los que pienso que todo es un equilibrio y que no tenemos que ser tan absolutos en todo. Ni la evidencia clínica tiene total resolución de problemas, ni tampoco la experiencia de expertos tiene total resolución de problemas. Es un conjunto, es un equilibrio. Y finalmente eso es lo que nos va a ayudar a hacer los conceptos que en definitiva van a contribuir a la mejoría de nuestros pacientes. Precisamente esto es lo que traigo hoy para compartirles y en conjunto crecer como equipo y así, bueno, finalmente generar debate y llegar a soluciones. El tema a presentar es sedación, analgesia, bloqueo neuromuscular y delirio en los pacientes con SDRA secundario a COVID-19. Esto es una presentación que va a ser basada en una revisión sistemática que hice yo acerca de este temario según la bibliografía más actualizada. Al final de la presentación le mostraré esa bibliografía para quien quiera leer un poco más e interesarse un poco más en buscar algunos otros aspectos, claramente ahí pueden hacerlo. Bueno, como primer ítem importante, y es lo que quiero resaltar, y es aquí el papel fundamental del grupo de enfermería y fisioterapia. ¿Por qué? Porque finalmente fisioterapia y enfermería son el cuerpo de una unidad de cuidados intensivos. Son quienes identifican los probables problemas que tienen los pacientes para que nosotros como médicos podamos orientar y apoyar tanto en diagnóstico como en el tratamiento impartido. Es por eso que se crean este conjunto de herramientas que lo que buscan es identificar o diagnosticar de manera oportuna ciertas condiciones que nos afectan a nuestros pacientes. Dentro del proceso de evaluación diaria que nosotros tenemos que hacer de manera obligatoria en nuestros pacientes ventilados, son estas tres escalas. Este es nuestro triángulo o nuestro pilar de evaluación diario. Siempre en nuestros pacientes ventilados tenemos que evaluar dolor, porque recordemos que son pacientes postrados que se encuentran apoyados sobre regiones óseas y eso finalmente ocasiona dolor en muchas áreas del cuerpo. Dentro de las escalas de evaluación de dolor se encuentra la escala de BPS y la escala de CPOT, siendo la escala de BPS la única que a día de hoy cuenta con una validez para uso en población hispanohablante. La escala CPOT fue una escala o es una escala creada por una enfermera jefe que pretendió, pues a partir de criterios clínicos que ella identificaba en sus pacientes ventilados, poder identificar qué pacientes eran candidatos de mejorar la analgesia en ellos. ¿Qué diferencia hay entre una escala y otra? Realmente a día de hoy la evidencia no muestra un nivel de significancia cuando se compara la valoración de BPS con CPOT, siendo ambas escalas perfectamente útiles al momento de aplicársela a nuestros pacientes, salvo que, como bien les mencioné, la escala de BPS es la única que cuenta con validez externa y que obviamente podemos aplicarla nosotros en nuestros grupos poblacionales porque está ya comprobada que en poblaciones hispanas y sobre todo latinoamericanas es una escala que se puede utilizar perfectamente. Entonces la recomendación aquí es utilizar la escala BPS en todos nuestros pacientes. ¿Cuándo la vamos a utilizar? La vamos a utilizar idealmente durante turnos matutinos, durante las mañanas, porque es en las mañanas cuando se liberan mayores cantidades de sustancias que van a condicionar la aparición del dolor.
Entonces, en ese orden de ideas, este es el mejor momento por parte de enfermería para poder valorar el dolor. Lo que ayer le mencionaba a la jefe era que tenemos que hacer una hoja, un formato en el cual demos registro de esta escala BPS con los criterios de un lado y de otro lado en donde registremos de manera horaria, es decir, cada hora, cuál es el puntaje BPS de nuestros pacientes, iniciando a las 8 de la mañana y siguiendo en el transcurso de todo el día. Es una escala que hay que valorar todo el tiempo, porque a pesar de que en la mañana es el mejor momento, por lo que bien les mencioné, durante otros momentos del día se puede presentar actividades que condicionan la aparición de dolor, como lo es cambios de posiciones, como lo es accesos vasculares, como lo es tomas de muestras sanguíneas, etc. Entonces, por eso la importancia. La otra escala es la escala RASS, que es una escala que claramente ya nosotros sabemos, una escala para medir el estado de sedación de nuestros pacientes y que ya sé que todos la conocemos y todos la aplicamos, pero es importante mencionar. Y la tercera escala es la escala Kanipù, que es una escala para medir el riesgo de delirium de nuestros pacientes o identificar si nuestros pacientes están teniendo delirium de la unidad de cuidados intensivos o no. Entonces acá les hago una breve introducción a estas escalas. La de BPS, que es Behavioral Pain Scale, es una escala que evalúa 3 parámetros, de los cuales da un puntaje, y si encontramos que esa escala se encuentra mayor o igual a 6 puntos, el paciente tiene dolor y hay que hacer una intervención en él, que sea aumentar la dosis del analgésico o reducir el tiempo de uso de ese analgésico. Y decimos que el paciente tiene un adecuado control de dolor cuando la escala BPS está inferior a 6 puntos. Ojo, esto no es absoluto. Si nosotros vemos que nuestro paciente, a pesar de que tenga un puntaje menor de 6, creemos que está desacoplado, por ejemplo, ventilatoriamente, porque probablemente puede presentar dolor, podemos tratar también. Los scores y las escalas no son absolutas, son ayudas que nos permiten a nosotros como clínicos y como cuerpo, como equipo, identificar situaciones que nos ayuden, hombre, a solucionarla de manera más oportuna. Pero si nosotros estamos más de cerca con el paciente y sabemos cuando nuestro paciente ya tiene dolor o los horarios en donde él presenta sobre todo dolor, hay que tratarlos independientemente de la puntuación que pues nos arrojen todas estas escalas. La escala de CPOP, por el contrario, evalúa 4 parámetros que finalmente va a terminar también midiéndose de la misma forma, ¿no? Un objetivo menor de 6 y dolor mayor o igual a 6 puntos. La escala de RASS es una escala que, como dije bien, la sabemos, en donde encontramos que en dependencia a nuestros pacientes vamos a pretender un estado de sedación menos o más profundo. Sabiendo pues que, bueno, en un paciente con SDRA siempre es importante validar cuál es el compromiso que hay, tanto de su compliance, como además de eso también el compromiso que hay a nivel de la oxigenación de la membrana alveolo capilar. Teniendo en cuenta eso es que se determina cuándo vamos a sedar más o menos a nuestros pacientes y que más adelante vamos a ver en un algoritmo a qué me estoy refiriendo. Y por último, el score de Kanipù, que es un score que, como bien les dije, nos ayuda a poder identificar cuando nuestros pacientes tienen delirium. Consta de 2 etapas. Una primera etapa en donde voy a identificar si mi paciente realmente está en curso de un delirium, y una segunda etapa en donde a partir de estas 3 preguntas, que es disminución de la atención, alteración de conciencia, alteraciones cognitivas, en qué función del delirium se encuentra mi paciente, si es un delirium hiperactivo o hipoactivo, y con base a eso poder definir también cuál es el tratamiento más oportuno para este. Bueno, una vez ya evaluemos, ¿sí?, diariamente a nuestros pacientes con estos 3 scores, vamos a pasar a la parte de sedación. Cuando nosotros vamos a sedar a los pacientes ventilados, tenemos que preguntarnos cuál es el estado actual de nuestros pacientes y cuál es el objetivo que queremos con esa sedación. ¿Por qué esto es importante? Porque con base a eso voy a poder establecer qué tipo de sedación voy a instaurar en mi paciente. En la literatura a día de hoy se habla de que existen 2 tipos de sedaciones principalmente. Una sedación light, es decir, una sedación leve, y una sedación que es ya high o deep, que es una sedación profunda. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en dependencia a lo que yo pretendo con mi paciente, yo voy a sedarlo menos o voy a sedarlo más. ¿Qué se prefiere? Según la última revisión que se hizo de los pacientes con SDRA secundario a COVID, se prefiere
obviamente, si el paciente tolera dicha medida, una sedación leve o light en comparación a una sedación profunda. Y claramente esto es evidenciado o explicado a que la sedación profunda va a condicionar a muchos riesgos, no solo porque va a necesitar una mayor cantidad de medicamentos, que claramente sabemos que en nuestros pacientes hay algún grado de afección en cada uno de los órganos hepáticos, renales, que van a interferir en el proceso de metabolismo y excreción de estos medicamentos y que finalmente pueden terminar perjudicando más a los pacientes por estas altas concentraciones, sino que además de eso también, al llevar a un paciente a un estado de sedación profunda, vamos a obviarlos o vamos a quitarlos de reflejos naturales que él puede presentar o que ellos puedan presentar y que ayuden a que el proceso de ventilación sea dentro de lo que cabe más ameno. Un proceso de ventilación en el cual, más que ser controlado, sea asistido. Es por eso que dentro del algoritmo lo que ellos recomiendan es que si el paciente tiene una pérdida de conciencia, tiene un drive inspiratorio que es inadecuado o una hipoventilación alveolar o un SDRA severo, tengo que preguntarme cualquiera de estos puntos. En caso de que uno de ellos sea así, tengo que ir a esta parte del algoritmo, en el cual me voy a hacer esta siguiente pregunta, y es que si el paciente necesita realmente una sedación profunda y una relajación muscular. ¿Cuándo determino que mi paciente necesita esta sedación profunda y relajación muscular? Cuando alguna de estas tres situaciones se puedan presentar, es decir, un compliance pulmonar muy bajo, definido como menor de 50, una asincronía severa, una asincronía ventilatoria severa que vemos que no responde a el ajuste de los parámetros ventilatorios, y que nuestro paciente esté, bueno, en un estado de agitación a pesar de que esté ya ventilado, y que obviamente eso pues vaya a generar mayor ansiedad, disnea, y obviamente que nuestro paciente no ventila adecuadamente. En caso de que él tenga alguna de estas tres condiciones, son pacientes candidatos para someterlos a sedación profunda y parálisis neuromuscular. Pero ojo con esto, ojo con lo que dice acá. Si se dan cuenta, la parálisis neuromuscular recomendada es un esquema corto, el cual consta de un tiempo no mayor de 48 horas, es decir, entre 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque según la evidencia actualmente, luego de 48 horas ya los receptores neuromusculares se saturan y condicionan a que estos pacientes tiendan a desarrollar un síndrome que se llama síndrome de dificultad muscular del paciente grave, en el que muchos de estos pacientes que los sometemos a estas parálisis prolongadas van a terminar teniendo graves consecuencias cuando nosotros queramos ya iniciar el proceso de weaning ventilatorio, porque van a quedar con una parálisis residual que va a ser muy difícil poder revertir, teniendo en cuenta no solo al desabastecimiento actual que nos encontramos en el país en cada uno de estos medicamentos, sino que por drogas que son muy difíciles de conseguir. En el caso, por ejemplo, del reversor de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes de tipo esteroides, que son los que actualmente estamos utilizando entre la unidad, que es rocuronio y becuronio. El reversor o el antídoto específico para él es el Sudamadex. El Sudamadex no es una droga que sea barata, uno, y dos, no es una droga que esté dentro del plan obligatorio de salud, o que pues podamos tener acceso rápido a él, sino que es un medicamento que se debe pedir, se debe justificar, y es un poco más complejo de poder conseguir. Que sí, existen otras drogas que nos ayuden a revertir estos efectos, como pueden ser la neostigmina, sí, claramente así es, pero son drogas. Lo que tenemos que tratar de hacer es evitar de saturar a nuestros pacientes de medicamentos para evitar complicaciones. Y finalmente, lo que nos recomienda la evidencia es esto, que no se pasen de 48 horas de parálisis, a pesar de que nuestros pacientes tengan graves complicaciones pulmonares como lo son volúmenes pulmonares o de compliance pulmonar muy bajas, o que tengan hipoxemias severas. Mayor, o el tiempo recomendado es no mayor a 48 horas. Y dentro del otro escenario encontramos la sedación profunda, que aquí lo que se pretende es un RAS entre -3 y -5. Estos son los pacientes que sobre todo queramos tenerlos muy planchados o pero muy sedados, para que nos permitan poder trabajar en el intercambio gaseoso y así poder entrar otra vez a su cuerpo en equilibrio. Dentro de esta sedación,
lo que recomienda la guía es como primera línea utilizar el Propofol. ¿Por qué el Propofol? Porque el Propofol es un medicamento que además de tener un tiempo de acción mucho más rápido en comparación a otros sedantes, también el aclaramiento plasmático de este es muy rápido. Muy rápido hablo de que más adelante veremos de todas formas. Después de 10 a 15 minutos de suspender una infusión continua de 3, 4, 5 días, ya el paciente va a estar totalmente despierto con un RAS que pueda estar oscilando entre +1 y +2. Siendo esto un parámetro que después del 2018 con las guías PADIS de los americanos, ellos recomiendan que el Propofol sea de uso prioritario y de primera línea en los pacientes que queramos hacer sedación profunda. Pero no digamos, dejando únicamente este escenario en específico, sino que inclusive cuando hablamos también de sedación ligera o sedación light, también se recomienda el uso del Propofol, porque al igual que se consigue el mismo efecto de RAS -3, -5, con dosis inferiores de Propofol, también se pueden conseguir RAS entre -2 y +1. Y en comparación a otras drogas, como lo es, por ejemplo, las benzodiazepinas y la desmedetomidina, también el aclaramiento plasmático juega un papel importante aquí, dado a que en 10-15 minutos también podemos despertar a nuestros pacientes y avanzar a la terapia Winning si es lo que pretendemos. ¿Qué recomienda la guía? Que obviamente si tenemos pacientes que estén hemodinámicamente inestables, estemos pendientes a el uso de los vasoactivos de manera prioritaria, pues porque muchos de nuestros pacientes que van a estar con mucha labilidad hemodinámica pueden terminar produciendo hipotensión refractaria que sí sea meritoria de utilizar noradrenalina. Pero ojo con esto, no es una condición sine qua non que un paciente hemodinámicamente inestable no se puede utilizar Propofol. De hecho, dentro de los inductores que existen y de los sedantes que existen, el Propofol es uno de los que ofrece mejor seguridad cardiovascular, porque la reducción que hace el Propofol es netamente concentrado en la presión arterial. Disminuye cerca del 10 a 15% de la presión arterial media basal de los pacientes, lo cual es perfectamente controlable y no es una afección o un efecto que no es respondedor a líquidos, todo lo contrario, estos pacientes responden a líquidos y en caso tal de que sean pacientes obviamente que no queramos manejarlo con líquidos, también son respondedores a los vasoactivos, que es un tema para considerar. Sin embargo, ellos recomiendan que la otra droga para sedación leve que podemos usar es la de desmedetomidina, que claramente vemos ahí cuál es la dosis. Para el control del dolor, ellos se recomiendan que tanto en un grupo como en otro, siempre se utilicen como primera línea los opioides, siendo el fentanil el de mayor utilización, y se combine al menos también con un no opioide, que dentro de ellos destacan el acetaminofén por los múltiples efectos que él puede ocasionar. Bueno, este es otro algoritmo en el cual sintetiza aún más lo que les acabo de decir, en donde en dependencia del tipo de sedación que queramos hacer, damos mayores o menores dosis de Propofol, y el otro sedante que ponen aquí es la de desmedetomidina. Haciendo hincapié acá principalmente a que en todos nuestros pacientes tenemos que hacer siempre revisiones del estado de sedación, del desarrollo de delirium y además de eso también de la evaluación del dolor. Acá hay un resumen de los principales medicamentos. Esto es extraído de un artículo de la revista Sage que habla acerca de sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular en pacientes con COVID-19, en el cual nos dan un acercamiento muy práctico de cada una de las drogas, viendo el mecanismo de acción, la dosis o el intervalo terapéutico, si se va a utilizar en infusión o en bolo, la farmacocinética, sobre todo las cosas importantes de cada una de las drogas, los eventos adversos de cada una de las drogas, que es muy importante tenerlas en cuenta, y además de eso también el lugar en donde se va a aplicar esta terapéutica o el escenario, si lo que quiero es hacer una sedación profunda o una sedación leve, principalmente lo que quiero explicar ahí, y las consideraciones en el paciente que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de administrar estas drogas. Rápidamente les digo que una de las cosas importantes con el Propofol resalta sobre todo en los eventos adversos que más nos preocupan y que muchas veces nos dejamos
influenciar, más no indagar un poco más allá de estos eventos adversos. Fíjense que el primero que ellos mencionan es el síndrome de infusión relacionado con la infusión de propofol. Este síndrome, si se dan cuenta ahí, dice que es raro porque se presenta la incidencia global de este síndrome es de cerca del 1%. Es una incidencia muy baja en comparación pues con otros tipos de eventos adversos de otros medicamentos. Y tiene unos factores de riesgo que sobre todo se relacionan con pacientes que tienen enfermedades graves, que estén con acidosis metabólica, que tengan uso de vasoactivos y que obviamente condicionen a que se llegue a producir. ¿En qué consiste este síndrome? Una acidosis metabólica refractaria a manejo, que además de eso se relaciona con incremento de la creatinina, de la CPK, y además de eso también de los triglicéridos. ¿Sí? Entonces es una condición que hay que monitorizar y que claramente nosotros podemos evitar si hacemos buen manejo de nuestros pacientes y los mantenemos vigilados. Las otras consideraciones, bueno, depresión respiratoria, nada, un paciente ventilado, si se deprime respiratoriamente, mucho mejor, no sirve, ¿no? Pero sí está la hipertrigliceridemia, que en los últimos estudios, que son los que se mencionan en esta bibliografía, se tiene descrito que la hipertrigliceridemia es una consideración importante a tener en cuenta en los pacientes que sean sometidos a infusiones de propofol. ¿Por qué? Porque pueden terminar desarrollando pancreatitis. Pero se dieron cuenta de que el desarrollo de pancreatitis en los pacientes en que se utiliza propofol en infusión es sobre todo en aquellos que tengan niveles de triglicéridos por encima de 1000, teniendo una incidencia en este grupo de pacientes aproximadamente del 10%. Por esas razones que tenemos nosotros que monitorizar cada 24 a 48 horas los niveles de triglicéridos en nuestros pacientes que estemos administrando infusiones de propofol. Y bueno, esas son las consideraciones con él. Con el midazolam, ¿por qué se ha dejado un poco al lado a midazolam a día de hoy? O más que dejar a un lado, ¿por qué se ha preferido utilizar otras drogas en vez de las benzodiazepinas? Porque las benzodiazepinas tienen dos particularidades. Primero, el tiempo de duración de las benzodiazepinas una vez se suspenden las infusiones es mucho más prolongado que el del propofol. Se estima que las benzodiazepinas salen del cuerpo, bueno, en dependencia de cuál, pero en específico el midazolam, que es el que más utilizamos, pueden tener una vida media prolongada que se puede acercar después de suspender entre 3 a 12 horas. Inclusive en algunos pacientes puede perpetuarse hasta 24, 48, 72 horas. Esa es la primera consideración. Y lo segundo es que el uso de las benzodiazepinas se ha relacionado con un aumento de delirium en el paciente, y eso condiciona claramente a mayor estancia hospitalaria y aumento de la morbimortalidad en los pacientes ventilados. Razón por la cual desde 2018 en las guías PADI se recomienda no usar las benzodiazepinas como primera línea de sedación en los pacientes. Ya lorazepam, diazepam comparten mucho de sus efectos o complicaciones del midazolam que bien les mencioné. Y ya la otra duda que tenemos es la de medetomidina, que la de medetomidina es una alfa-2 agonista que, bueno, principalmente lo que logra hacer la de medetomidina es un bloqueo central un bloqueo central que condiciona la aparición de hipnosis, obviamente ocasiona en nuestros pacientes sedación. En este orden de ideas, la desmetomedina, dentro de los efectos adversos esperados y que tenemos que saber controlar, sobre todo es la bradicardia. Como un alfa-2 que es agonista, obviamente es un efecto esperado que nos produzca bradicardia en los pacientes. Pero en la bibliografía se establece que el riesgo de los pacientes presentar bradicardia es dependiente a la dosis. Entre más dosis, mayor riesgo de presentar bradicardia a nuestro paciente. El intervalo terapéutico que tenemos nosotros para poner desmetomidina en infusión va desde 0,2 a 1,5 dentro de la unidad de cuidados intensivos, siendo una dosis superior a 0,5 la que se ha relacionado ya con aparición de bradicardia en los pacientes, razón por la cual es algo que hay que monitorizar. Otro de los puntos importantes a establecer es que a día de hoy ya la dosis de carga no se recomienda. ¿Por qué? Porque dentro de las comparaciones que se hicieron, se dieron cuenta que si se da una dosis de carga de desmetomidina, no va a representar, digamos, un estado de sedación en nuestros pacientes mayores que utilizando una infusión a una dosis estándar dentro de este intervalo en infusión continua. Y lo que sí
aumenta es el riesgo de aparición de bradicardia, y sobre todo bradicardia extrema, que se necesita utilización de atropina. Por esa razón, a día de hoy no se recomienda hacer esta dosis de carga, sino que se recomienda iniciar la infusión a una dosis, como le digo, estándar, y pues ir titulando con base al estado o al nivel de sedación que se pretendan nuestros pacientes. Ya hay otras complicaciones menos frecuentes, que es disminución del gasto cardíaco, que es, bueno, secundario a este mismo efecto alfa 2, hipotensión, hipertensión, que ya son eventos condicionales. Ya ahí existen otros grupos de sedantes, que es la ketamina, pentobarbital, gases volátiles, fenobarbital y clonidina, que son alternativas que nos dice la guía que podemos usar en caso de desabastecimiento, y que, bueno, cada uno de ellos tendrá su indicación y que los invito a que ustedes puedan leerlos. Ya dentro de la analgesia, para poder mencionar, encontramos que el principal analgésico de uso común y que a día de hoy todavía se sigue recomendando, tanto desde las guías PAES de 2018 hasta en esta revisión sistemática publicada en la revista Nature, encontramos que el fentanil es la droga de elección en nuestros pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes al cual vamos a querer someter a analgesia, utilizando fentanil, vamos a poder conseguir un adecuado control del dolor. Pero, ¿qué ha cambiado desde las guías PADIS para acá? Se han dado cuenta que las dosis de fentanil intermitentes, que quiere decir que vamos a utilizarlas en bolo, van a ser preferibles en comparación a la infusión continua. ¿Por qué? Porque recordemos que el fentanil es un medicamento que por su farmacocinética, la vida media que él va a tener puede extenderse hasta más de 100 minutos en algún grupo de pacientes, porque la eliminación plasmática que él va a tener va a retrasarse en dependencia al tiempo de uso que le demos. Es decir, si yo utilizo el fentanil durante mucho tiempo, la droga va a quedar almacenada y va a condicionar que ese efecto se perpetúe, y el despertar de mis pacientes va a ser mucho más demorado. Entonces, ¿qué se analizó? Que el mismo efecto analgésico que yo logro conseguir con esa infusión, puedo llegar a conseguirla con bolos, pero esos bolos deben ser monitorizados y vigilados estrictamente, porque tampoco lo que se va a querer es que haya una infraanalgesia, ¿sí? Porque en muchas ocasiones vemos que no hay monitorización, no hacemos evaluación de ningún score, y los pacientes están 7 horas con dolor, pero, no, como es por bolo, como el paciente no está pitando el ventilador, no le pongo el bolo. Y es algo que, dentro de lo cual, culturalmente nosotros tenemos que cambiar y tenemos que mejorar. Que una unidad de cuidados intensivos es una unidad de monitorización continua. Y al vernos, digamos, sometidos a cambios de este tipo, que nos hacen, digamos, cambiar nuestras costumbres con que nosotros venimos trabajando, que siempre veníamos viendo que las infusiones de fentanil se montaban y ya se dejaban hasta que el paciente se iba a destetar o moría, ya eso es sine qua non, y eso no se cambia, no es tan así. O sea, la evidencia actual muestra que la utilización de los bolos ofrece un mejor perfil de analgesia y no genera una supraanalgesia que condiciona a nuestros pacientes a tener complicaciones, no solo de presentación temprana, sino también presentación tardía. Presentación temprana, obviamente, impacto a nivel del sistema cardiovascular, porque sabemos que los opioides generan un impacto directo a nivel cardiovascular, sino que además también a nivel ya tardío, las infusiones prolongadas van a condicionar a esto que les dije, a un despertar tardío de nuestros pacientes, y obviamente mayor estancia hospitalaria en estos. Entonces, para reducir, ya para concluir con fentanil, la dosis que se recomienda utilizar, el intervalo terapéutico es de 0.35 a 0.5 microgramos por kilo, que se debe poner idealmente cada media hora a cada hora. Esto es una medida inicial. ¿De qué va a depender el intervalo? Va a depender del paciente, no de esta regla, sino del paciente. Si nosotros vemos que el paciente, luego de 1 hora, está bien, podemos extender hasta 1 hora y media, y si en 1 hora y media evaluamos y el paciente todavía está con un adecuado plano analgésico, podemos inclusive extender hasta 1 hora y media.
A pesar de que la duración del medicamento, del fentanil, es de 1 hora, se puede llegar a conseguir efectos, inclusive en algunos pacientes, porque todo es idiosincrásico, hasta de 2 horas. Entonces, todo dependerá de nuestros pacientes. Tenemos que tener en cuenta la farmacocinética, sí. ¿Y qué nos dice la farmacocinética? Que el fentanil pues demora en el cuerpo de 30 a 60 minutos y que en ese intervalo de tiempo tenemos que valorar el uso de él. ¿Pero siempre tiene que ser así? No. Todo depende de mi paciente, de si yo realizando los scores identifico que él tenga dolor y ahí aplico el medicamento. Entonces, es algo que de ahora en adelante tenemos que tener en cuenta en los pacientes que, pues bueno, vamos a someterlos a analgesia. Ya las otras alternativas que nos dice la guía que tenemos es la morfina o la hidromorfona, bueno, son drogas también opioides, y el remifentanil, que cada una de ellas también va a tener sus indicaciones y sus usos, que también los invito a que los revisen. Ya aquí existen otras drogas como lo son la gabapentina, carbamazepina, pregabalina, que son sobre todo para dolores neuropáticos y que se debe también evaluar en nuestros pacientes si el tipo de dolor que puedan tener es neuropático según los antecedentes que ellos tengan, y por eso es importante preguntar los antecedentes. Y los AINES que de cara a COVID-19 no se recomiendan utilizar AINES por todos los impactos que pueden llegar a producir, no solo a nivel renal, sino también, bueno, por el tipo de mecanismo que ellos producen, que es ligado netamente con las prostaglandinas, que bueno, digamos, no es de primera línea ni segunda línea, sino que inclusive se deja de tercera línea junto con la lidocaína por no tener una validez en su uso en estos pacientes. Ya acá es un resumen de cuáles son los medicamentos de primera línea con la información más relevante que los invito a leer con sus dosis respectivas. Y entramos a bloqueantes neuromusculares. Ya los bloqueantes neuromusculares, creo que con lo que bien les refería anteriormente, el algoritmo quedó claro. Sin embargo, hay algunas otras cosas que es importante poder establecer dentro del algoritmo del uso de los bloqueantes neuromusculares. Lo que se debe pretender con los pacientes ventilados es poder llevarlos a un estado en que estos no tengan dolor, se encuentren con un adecuado plano sedativo y además de eso, en cierto grupo, que tengan un bloqueo neuromuscular que me permita ayudarlo y asistirlo en la ventilación. La relajación muscular es una medida que se usa únicamente en aquellos pacientes que tengan enfermedades moderadas y severas de SDRA. Y su recomendación es tan restrictiva porque los bloqueantes neuromusculares, cuando se utilizan de manera muy prolongada, pueden condicionar a mayores riesgos que beneficios. Una de las consideraciones importantes que bien les establecí previamente es que su uso en los pacientes con SDRA moderado o severo no debe ser mayor a 48 horas. Y es una premisa importante a establecer en esta conversación, y que bueno, si hay alguna opinión al respecto, al final sería estupendo poder debatirla para que podamos revisar qué dice la bibliografía actualmente y qué medidas se pueden tomar al respecto. Ya los bloqueantes neuromusculares que encontramos, bueno, son muy variados. Recordemos que los bloqueantes neuromusculares son no despolarizantes y despolarizantes. Los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes a su vez se dividen en esteroides y silisoquinolinas, dentro del cual encontramos que las benzilisoquinolinas son atracurio y citracurio. De estas, únicamente el citracurio es el único que está acá en Colombia, el atracurio no está. Y por otro lado, encontramos que se encuentra el pancuronio, rocuronio y becuronio. Las guías, ¿qué nos dicen y qué nos recomiendan cuando se trata de parálisis neuromuscular? El relajante neuromuscular de primera línea para uso en pacientes con SDRA es el cisatracurio. ¿Por qué? Porque es el único bloqueante neuromuscular que se validó en los estudios grandes que se hicieron del uso de estos medicamentos en SDRA. Pero que, ojo, no condiciona a que no se puedan utilizar otros relajantes neuromusculares, porque se puede llegar a conseguir el efecto que se desea, que es relajación muscular, con el uso de las otras alternativas que se tienen. Ellos recomiendan que, además de tener en consideración el cisatracurio, también
otros relajantes neuromusculares de elección sería el rocuronio y el becuronio. Atracurio y pancuronio, ¿por qué no serían ideales aplicarlos? Atracurio, por este problemita que tiene, liberación de histamina. La liberación de histamina condiciona que nuestros pacientes tengan hipotensión y es un efecto muy marcado del atracurio, que se relaciona con las dosis que se dan para llegar al bloqueo neuromuscular. Con estas dosis bajas se logra inmediatamente este efecto. Por eso el atracurio es un medicamento que no se recomienda de primera línea cuando se pretende hacer relajación muscular. Y por otro lado, encontramos ya al pancuronio, que el pancuronio, bueno, es el precursor de estos dos, ¿no? Es el papá de rocuronio y becuronio, siendo pancuronio una molécula que también cuenta con un efecto no deseado, que es esto, el bloqueo vagal, que también nos termina produciendo hipotensión y taquicardia, razón por la cual se ha dejado de utilizar en los últimos tiempos y pues se prefieren moléculas más actuales como lo puedan hacer dentro de su grupo esteroide, rocuronio y becuronio. Ahora, dentro de la elección de los esteroides entre rocuronio y becuronio, ¿qué tenemos por decir? Bueno, la bibliografía lo que nos dice es que el becuronio es un medicamento que obviamente es mucho más potente que el rocuronio y por eso necesitamos dosis inferiores o muy bajas en comparación con rocuronio, pero que tiene dos principales limitaciones. La primera limitación es que también llega a producir en cierto grado bloqueo vagal por ser un derivado de esteroides, mucho menor al de pancuronio claramente, pero lo puede llegar a producir. Y el segundo es que al momento en que se da su proceso de metabolismo, va a producir un metabolito que se llama 5-hidroxibecuronio. Este metabolito, cuando se dan en pacientes durante tiempos prolongados en infusiones continuas, por ejemplo, se acumula a nivel plasmático y condiciona que se desarrollen en los pacientes síndrome de debilidad muscular del paciente crítico, lo cual, como bien les establecí, condiciona a que nuestros pacientes dentro de las terapias intensivas, cuando queramos hacer terapia winning, no nos va a ser fácil, porque este metabolito se demora mucho más tiempo en eliminarse que la molécula sintética como lo es el becuronio. Razón por la cual a día de hoy el uso del becuronio en infusión continua no está recomendado como medicamento de primera línea, inclusive tampoco de segunda línea. Lo cual nos condiciona a ver que si queremos utilizar becuronio, la manera más segura de utilizarlo en nuestros pacientes sería aplicando bolos, porque mediante esta manera se produciría una concentración plasmática de becuronio controlada que así como entra, se metaboliza y sale. Y no va a ser perpetuada en el tiempo como se produciría este metabolito si lo diéramos en infusión continua. Por otro lado, ya el rocuronio encontramos que es el relajante neuromuscular que estamos usando con mayor frecuencia dentro de la unidad allá en la clínica. Y es una alternativa segura cuando se compara con cisatracurio en los pacientes en quien se pretende realizar bloqueo neuromuscular. Entonces acá resulta una duda. ¿Qué es mejor? ¿Bolos o infusión? Bueno, la literatura lo que nos dice es que cuando se compara bolos y transfusión, la eficacia del rocuronio cuando se da en bolos es mucho mejor que en infusión. ¿Por qué? Porque el rocuronio es una molécula que su tiempo de acción va a depender a la dosis que se aplique. Y además de eso también la eliminación que este va a sufrir, si se dan cuenta, va a ser tanto renal como hepática. Si nosotros hacemos infusiones continuas de rocuronio en pacientes que claramente van a tener, y si no tienen actualmente, en algún momento van a tener hipoxemia severa, va a condicionar la aparición de eso, que es daño renal y daño hepático, van a terminar produciendo mayor lesión de estos órganos y así obviamente va a perpetuar las complicaciones en estos pacientes. Por eso una manera segura de utilizar este medicamento es utilizarla. La guía recomienda que sean bolos de 0,6 a 1,2, que es la dosis que se utiliza comúnmente en cirugía. Sin embargo, el uso del rocuronio también es condicionado al estado actual del paciente. Por ser un esteroide que es de última generación, los efectos vagales que produce el bloqueo vagal son muy mínimos, pero de todas formas también puede llegar a producirlo, razón por la cual el clínico debe valorar si se utilizan inclusive una dosis efectiva
que en la bibliografía se dice que es la mitad de esto, ¿no? Es 0.3, porque 0.6 son 2 dosis efectivas de este medicamento, que es la que se utiliza sobre todo en los pacientes que van a ser anestesiados, ¿no? Y 1.2 para hacer secuencia de intubación rápida. Finalmente, ya dentro del manejo del delirio, le encontramos ya a estos 3 grupos, que no vamos a hacer mayor, digamos, análisis al respecto, porque creo que todos hemos leído al respecto, en los cuales encontramos el antagonista dopaminérgico, que es el haloperidol, que dentro de las guías PADIS de 2018 mencionan que el intervalo terapéutico va de 2.5 a 100 miligramos día, aunque nos parezca un margen muy marcado. Sí, los gringos utilizan estas dosis, y que bueno, debemos recordar como consideración importante que el haloperidol, luego ya de una dosis cercana a los 20 miligramos, puede llegar a producir alteraciones a nivel cardiovascular, como lo puede ser prolongación del intervalo QT. Entonces es una consideración importante a tener en cuenta con el haloperidol, teniendo en cuenta que hay algunas drogas que también prolongan el intervalo QT que utilizamos en nuestros pacientes COVID. Ya las otras alternativas que existen es la quetiapina y la olanzapina, que bueno, las dosis de estas van a estar condicionadas, van a estar escritas acá, siendo que la quetiapina, su dosis máxima puede ser hasta de 200 miligramos cada 12 horas, y la ventaja de la olanzapina es que, además de que es por vía oral, también puede ser por vía intramuscular. Esta fue la bibliografía que utilicé para hacer esta charla. Espero que puedan ustedes enterarse un poco más de detalles y que ojalá me lo puedan compartir a mí en otro momento y de esa manera poder hacer una retroalimentación al respecto si es que se tienen dudas, o también compartir al respecto. Eso es todo, muchas gracias. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que opinar.